Muy bien, pueden tomar asiento y abrir su Biblia en Judas, por favor. Bueno, un solo capítulo, pero voy a leer del versículo 8 al 10. Judas, versículo 8 al 10. Dice el versículo 8: No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿De qué está hablando aquí Judas? Pues está mostrándonos que hay muchas personas que se desvían de la palabra de Dios porque así les parece a ellos que deben de ser las cosas. Les gusta pensar de esa manera. Nuevamente el versículo 4 es la fuente de esta enseñanza y Judas nos da tres referencias que nos ayudan a ver que el juicio es constante, es fiel, no hay forma de evitarlo. Dice Judas, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, convierten en libertinaje. Hay una cantidad de versículos que nos ayudan a ver cómo personas les gusta divertirse con la palabra de Dios, diciendo cosas, haciendo chistes, mostrando una irreverencia por la palabra de Dios, y estos existen y hay por todas partes. Y dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, Judas nos muestra y dice, toda persona va a ser juzgada por Dios, aunque ellos no lo crean, aunque ellos no lo entiendan y aunque ellos no lo vean como una opción para su propia vida. Pero a mí me llama la atención lo que dice aquí en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 10. Un día, todas esas personas que no quisieron creer voluntariamente, que desecharon la palabra de Dios para su vida, un día van a doblar su rodilla delante de Dios, les guste o no les guste. Y obviamente que nosotros entendemos que es mejor hacerlo entendiendo lo que Dios nos dice y por entendimiento claro de quién es nuestro Salvador, nosotros nos doblegamos delante de Él por voluntad propia. Pero aquí dice lo siguiente, Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, no importa quién sea, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Va a llegar ese momento en que toda persona, no importa quién sea, va a decir, Él es, Él era, y yo no lo entendí, no lo quise creer, y ahora voy a pagar por mi incredulidad. Y Dios los va a sujetar. Por eso dice el versículo 12, por tanto, a nosotros como creyentes,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, nos pide, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación, entendiendo que Dios es fiel, es justo, es constante, y que no hay por qué no tomar esta decisión de servirle de todo nuestro corazón. Sin embargo, estos que no quieren, que no les gusta, que no les parece, que nos toman a nosotros como retrógrados, como están confiando en cosas viejas, no quieren modernizarse, no quieren entender que hay cambios y tantas cosas. La palabra de Dios es la que nos rige y nosotros creemos que lo que Dios dijo es eficiente ayer, hoy y por los siglos. Y que no hay cambio de lo que Él dijo. Y Dios no va a cambiar ni una sola palabra de lo que Él mencionó aquí en la enseñanza que Él nos da. Por eso dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores. ¿Por qué dice que son soñadores? Porque no están entendiendo, no están comprendiendo lo que Dios va a llevar a cabo. Y lamentablemente van a tener que enfrentar sus propios pensamientos. Pedro habló de ellos en sus 2 cartas, habló acerca de esta actitud que tomarían y lo más importante de lo que yo veo aquí que está mencionando, que estas personas no quieren conocer la verdad de la palabra de Dios y rechazan la autoridad. No quieren autoridad sobre ellos. No la quieren. Y por supuesto, lamentablemente, esa situación va a tener que tener sus consecuencias. Vamos a leer un poquito en 2 de Pedro, capítulo 2. Del versículo 10 en adelante. Todo el capítulo habla de personas que se desvían. Todo el capítulo habla de personas que no quieren conocer la verdad. Todo el capítulo habla de gente que prefiere vivir bajo sus propios términos y no quieren entender lo que Dios les está mostrando. Muchos de ellos se dicen muy inteligentes, muy capaces, hablan de sí mismos como personas muy letradas, muy leídas, que han leído a grandes sabios o han leído muchos libros. Leer libros es bueno, pero hay que discernirlos a través de la palabra de Dios. Y hay que entender que el pensamiento del hombre tiene un límite. Y le voy a decir el límite más claro que nosotros tenemos, la muerte. No hay una sola persona, por más inteligente que se haya dicho de sí misma o que otros hayan hablado de ella como sumamente inteligente, que no haya tenido que morir. Entonces, eso es sencillo, no es tan complicado. Y el asunto es que todos ellos tendrán que, como acabo de leer en Filipenses, humillarse delante de Dios llegado el momento. De hecho, en el mismo instante en que ellos parten de este mundo, se dan cuenta de que hay una realidad. Varios pastores lo han dicho, yo no sé quién haya sido el primero que lo dijo, pero me llamó la atención cuando lo escuché por primera vez. En el infierno no hay incrédulos y en el cielo tampoco. Obviamente que aquí la forma de pensar puede ser muy variada. Y yo no estoy para convencer a nadie. Les doy testimonio, busco ayudarles en lo que yo pueda. Trato de darles clase, se les busca para ayudarles, pero ellos deciden
¿qué van a hacer con la información que se les da? No se les puede obligar a creer. Cada quien toma su propia decisión en cuanto a esto. Pero aquí Dios habla acerca de su comportamiento, de su manera de pensar, de su forma de ver las cosas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10 dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en deseos personales, en concupiscencia e inmundicia. Les gusta el desorden, les gusta ver las cosas que Dios dice no debes de hacer. Les gusta ver pornografía, les gusta oír cosas sucias, les gusta ver cosas que no son correctas, les gusta andar en cosas que no honran a Dios ni a su cuerpo. Andan en concupiscencia e inmundicia. Y vea, lo mismo que dice Judas, y desprecian el señorío, desprecian la autoridad, no les gusta que se les diga qué deben de hacer. Les molesta, les incomoda, les causa esa insatisfacción. Y lo hacen porque traen rebeldía en su corazón y esa rebeldía la mantienen, pero todos vamos a tener que dar cuenta. Y luego dice, y desprecian el señorío y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Cuando habla de esta condición, está hablando acerca de que ellos blasfeman de una manera abierta lo que no les gusta o lo que no les parece. Lo, perdón, lo hablan sin detener su lengua, sin detener sus pensamientos. Y eso es precisamente lo que yo veo que me da más ánimo o más apertura para tocar los temas. Cuando una persona abre su boca y dice, a mí no me parece por esto y por esto y por esto otro. Ah, perfecto. Vamos viendo entonces por qué a mí sí me parece. Porque si tú tienes derecho de decir lo que a ti no te parece, yo tengo derecho de decirte lo que a mí sí me parece. Y entonces la palabra de Dios debe de hablar. La palabra de Dios es la que debe de contestarles. La palabra de Dios es la que va a callar su boca, como le dijo Pablo a Tito. Es necesario ponerles un alto y enseñarles, por si quizás algunos de ellos puedan cambiar de opinión. Versículo 11, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Lo mismo que vamos a ver enseguida con respecto del arcángel Miguel, que no se atrevió a proferir maldición contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué quiere decir esto? Si los mismos ángeles que tienen una autoridad que Dios les ha dado, no tienen por qué dar juicio contra nadie, nosotros tampoco. Dios no permite a ninguno de nosotros emitir juicio contra ninguna persona. El único que puede emitir juicio es Dios. Versículo 12, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, y ahí está el problema. Hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Nadie los obliga. Nadie los está llevando por ese camino. Es su propia decisión la que los lleva a esta condición. Ahora, cuando dice aquí como animales irracionales, algunos dicen, entonces debe de haber animales racionales. No. Quiere decir que los animales tienen esta condición que nos diferencia de ellos. Nosotros tenemos un razonamiento para darle a Dios la gloria y la honra de una forma abierta y espontánea.
Un animal no tiene esta condición. Y así se comportan algunos, como si fueran animales irracionales, como si no tuvieran que dar cuentas, como si su vida fuera realmente de ellos, como si las cosas fueran a ser para toda la eternidad aquí en el mundo. ¿Cuántas personas en la historia que hemos vivido nosotros, al menos yo, ya de tiempo, hemos visto la prepotencia de personas que hicieron lo malo, que se vanagloriaron en tener tanto poder aquí en el mundo? Y todos ellos ya están en el lugar que les corresponde. Y ahora ellos entienden su propia necesidad. Dice versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia. Claro, Dios paga a cada uno de acuerdo a lo que requiere, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Sí, ciertamente les gusta eso. ¿Tiene algo de malo gozar de algunos deleites? Dependiendo si son deleites que van en contra de nuestra naturaleza o que van en contra de la voluntad de Dios. Obviamente no son correctos. Pero si hay deleites que usted pueda tomar que son de bendición, que no afectan a nadie, a usted mismo y a los demás, y que no ofenden a Dios, puede llevarlos a cabo. Pero tenga cuidado de anteponer estos deleites a la voluntad de Dios. Tenga cuidado de eso. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y yo estoy seguro que todos nosotros, no importa quién haya sido, ha ido a alguna comida con algunos amigos, ha ido a algún lugar con familiares, ha ido a algún espacio donde se encuentra en medio de gente a su alrededor. Y a veces las conversaciones no se detienen. Son cosas que toman una posición fuerte y se hablan tantas tonterías y uno a veces dice, no quiero escuchar eso. Pero ellos se deleitan en hablar de ese tipo de blasfemias y les gusta sobresalir y hablarlas de tal manera que es su propia condenación, es su propio juicio. Ellos mismos generan el juicio sobre sus personas. Esa manera de hablar, esa manera de pensar, esa manera de conducirse, es su propio juicio. Dice versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio. Les gusta la maldad, se recrean en ella. No se sacian de pecar. Una cosa que aprendí también hace tiempo y que les he compartido es la carne no se sacia con nada. Siempre va a pedir más. Ya tiene esto, vamos por lo siguiente. Ya tiene esto otro, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Por eso la palabra de Dios nos está enseñando y nos está deteniendo continuamente y nos dice, teniendo comida, sustento y abrigo, estad contentos con esto. Estad en paz en su corazón. Dios te da lo que necesitas. Dios te ayuda a que tengas lo que es necesario para tu propia vida. ¿Te da más? Gracias a Dios, qué bendición para ti. Pero hay que tener límites en nuestra propia vida y cuidar nuestros pensamientos. No caer en este tipo de actitudes. No dejarnos llevar. Dios nos ha dado tantas bendiciones y hay que ser agradecidos con Él por todo eso que nos ha dado. Y tener cuidado de no caer en el error de estos que se dejan llevar por la manera tan frívola de vivir en este mundo y se dejan llevar por las delicias de las cosas que traen comodidad a la carne. Un poco de incomodidad no nos hace mal. Y usted lo ha vivido y yo lo he vivido y entonces no hay mayor problema y podemos darle gracias a Dios. Es una bendición.
No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Y ese es un problema, hermanos. Si usted no está firme en la palabra de Dios, si usted no ha estudiado lo que Dios le está diciendo, va a llegar alguien con suficiente forma de expresión que lo puede jalar y lo puede hacer dudar a usted de su vida espiritual. Seducen a quienes, a las almas que inconstantes. ¿Qué significa esa inconstancia? Le da más tiempo a otras cosas. No busca la voluntad de Dios en su vida, no se pone a meditar en lo que Dios le dice, no está realmente entendiendo. Y cuando llegan los problemas, Dios se encarga y Él sabe cómo tocar nuestra vida. Hay que tener cuidado. Tienen el corazón habituado a la codicia. Les gusta tener más y más y más. Y si alguien tiene a su alrededor algo que ellos sienten que por derecho les corresponde, piensan y dicen, yo debo de tener aquello también. Para mí aquello debe de ser algo de lo cual yo debo de llenarme también. Codicia. No se sacian con lo que tienen. Habituados a la codicia y son hijos de maldición. Imagínese. Dios trata este asunto y de verdad que es algo que pega fuerte. Cuando Judas habló acerca de este tipo de personas, habla de que les gusta a ellos estar en autoridad, les gusta tener el control, les gusta ser el centro de atención y que de ellos parta el resto de lo que está sucediendo a su alrededor. Por cultura y por enseñanza, la cultura que tenemos en estos momentos nos anima a rechazar la autoridad. Nos anima. Obviamente los que hemos estudiado en algún momento, que tuvimos la oportunidad de tener muchos profesores, muchos de ellos se sentían con esa actitud de rechazar la autoridad y nos enseñaron. Y nos dijeron que nosotros íbamos a tener también ciertas posiciones. Y hablaron de eso en muchas ocasiones. Tuve profesores que hicieron huelga, tuve profesores que se fueron contra el gobierno, tuve profesores que nos dijeron que cuando estuve en la escuela me tocó estar bajo la organización de la UNESCO y tenía profesores alemanes, italianos, argentinos. No, hombre, aquello era un caldo de cultivo para el desorden. Y nos motivaban y nos decían, usted no se deje. Pero cuidado, la autoridad de Dios es superior y hay que reconocerla y someterse a lo que Dios nos dice. Debemos de tener cuidado. Hay algunas personas que dicen, no toda la Biblia hay que hacerle caso. Hay algunas cosas que son figuradas. Hay algunas cosas que hay que darle cierta interpretación y movimiento. Léalo, medítelo. Cuando Dios le quiere dar alguna enseñanza sobre algún pasaje, lo repite al menos 4 o 5 veces en diferentes partes de la palabra para afianzar lo que está diciendo. Y usted puede tener ese conocimiento siempre y cuando lo canalice buscando todos los versículos que están relacionados con aquello que Dios está hablando. Escúcheme bien, buscando todos los versículos, todos. Porque con un solo versículo que contradiga algo,
tenemos argumento para decir esto no es completo o así no se debe de manejar. Entonces, lea todos los versículos que hablen acerca de algún tema y téngalos todos en consideración. Haga sus anotaciones para que no entre en contradicción de lo que usted piensa. Y así realmente usted pueda entender claramente lo que Dios está diciendo. Tenemos que seguir las reglas que Dios nos ha establecido en su palabra para el estudio de su voluntad, no hacer nuestras propias reglas. Tenemos que entender que la autoridad, y lo vamos a ver si Dios lo permite la próxima semana en Romanos capítulo 13, la autoridad que existe ha sido establecida por Dios. Y cuando estamos en obediencia a la autoridad, estamos en obediencia a Dios. Y cuando estamos en obediencia a Dios, estamos en obediencia a la autoridad. Son dos cosas que debemos de entender claramente en nuestros pensamientos. Sí, lamentablemente hay problemas con muchas personas y hay mucha resistencia a lo que Dios nos está mostrando en su palabra. Hay mucha gente que de repente se deja llevar por lo que está sucediendo y no pone atención a la palabra de Dios. Hermanos, política es política y gente es gente. Y Dios dice claramente en Romanos capítulo 3 que no hay uno solo que sea justo. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y nos habla de toda esa condición. Tenga cuidado, maneje sus pensamientos bajo la dirección de Dios. Entienda, Dios es el que tiene el control de todas las cosas. De ahí procede lo que nosotros debemos de entender con respecto de lo que esté sucediendo. Hay que tener en consideración la palabra de Dios para reconocer lo que Dios está permitiendo que sea explicado para nuestro bien, para nuestro beneficio. Y ya no alcanzo a tocar el segundo punto, cuando habla ahí en el versículo 9 en Judas. Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Muy bien, ya no alcanzo a tocar este punto porque lo voy a dejar inconcluso o voy a tratar de acelerar demasiado. Así que prefiero dejarlo ahí. Tenga mucho cuidado con sus pensamientos. Tenga mucho cuidado con los pensamientos de las personas a las cuales usted lee. Todos los libros que tengamos, hay que leerlos con atención, pero siempre hay que rescatar lo bueno y desechar lo malo. Dios me ha permitido tener una biblioteca bastante amplia, de la cual quizás no lo he leído todo, pero sí he leído bastante. Y le puedo decir que aún de los mejores estudiosos de la palabra de Dios, hay cosas que hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado con nuestros propios pensamientos y nuestra sumisión a la voluntad de Dios. Hay que tener cuidado. Nosotros mismos podemos caer en errores si no estamos realmente sujetándonos a lo que Dios nos está diciendo. Así que tengamos mucho cuidado y mucha precaución con respecto de lo que nosotros estamos meditando en su palabra. Hágalo bajo la dirección del Espíritu Santo y ore mucho para que Dios le dé sabiduría para interpretar correctamente su voluntad. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por este tiempo, por esta meditación en tu palabra.
Las advertencias están claras, hay mucho que tocar en cuanto a esta condición. Lo abres en diferentes partes. Pablo, Pedro, Juan, todos están mostrando, Señor, preocupación y nos están ayudando a comprender. Hay muchísima gente que se desvía y otra tanta que ni siquiera quiere entender tu voluntad y tus propósitos. Así que, Señor, te pido que nosotros podamos ser fieles a ti, entendidos y buscar siempre la enseñanza que proviene de tu Santo Espíritu para nuestra vida. Te ruego por cada uno de mis hermanos, te pido por aquellos que no te conocen para que puedan buscar tu palabra y tu voluntad de una manera concienzuda y que realmente les interese buscar ser fieles a ti, ser discípulos o ser entendidos de los propósitos tuyos para nuestra vida. Te lo pido, Señor, te lo agradezco en los méritos de Cristo Jesús. Amén.